Bueno, buenos días. Vamos a continuar con los temas pendientes. Vamos a ver enfermedad de Alzheimer. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa y que conforme se va avanzando, conforme la persona se va haciendo de mayor edad, las posibilidades de que se llegue a presentar se va incrementando. En una persona de 65 años o más, las posibilidades de que tenga o curse con una enfermedad de Alzheimer va aproximadamente en un 5%. A partir de esa edad, la tendencia entre mayor edad se tenga se va incrementando hasta el grado que personas mayores de 80 años pueden llegar a presentar hasta un 30% de incidencia en la enfermedad de Alzheimer. Siempre, desde tiempos muy remotos, se ha asociado a la vejez con la demencia. No fue hasta 1906 cuando el médico austriaco Alois Alzheimer fue el que describió este tipo de enfermedad como un trastorno neurodegenerativo progresivo con como síntoma cardinal, la pérdida de la memoria. Entonces, a partir de entonces se ha dado esta categoría de un proceso como tal, una enfermedad como tal, que acompaña en muchas ocasiones a la vejez. Es una enfermedad incurable y es una enfermedad terminal. ¿Qué significa? Pues que va avanzando hasta llegar a un punto donde la enfermedad por completo desaparece toda la autonomía del paciente. El paciente olvida totalmente todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, esto, lógicamente, para las personas mayores que sufren de algunas otras enfermedades, más esta, donde olvidan por completo hasta el uso de quizás una cuchara o algún tenedor, eso pues, lógicamente no es bueno para los pacientes. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que afecta al cerebro produciendo la muerte de las neuronas. La enfermedad de Alzheimer representa una de las 10 primeras causas de muerte en grupos de mayores de 65 años de edad. Hay muchas teorías que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. La más aceptada es que para la enfermedad de Alzheimer hay una deficiencia de acetilcolina, principalmente en el núcleo de Meiner, en el hipocampo y en la corteza parietal y frontal. Estas disminuciones de la presencia de acetilcolina pues lleva a que se pueda presentar la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿todo paciente que tenga demencia será Alzheimer o no? Hablando de la edad adulta. ¿O qué creen ustedes? ¿Cómo? Perdón, doctor, no lo alcancé a escuchar. ¿Todos los pacientes con demencia senil serán catalogados como Alzheimer o qué se necesita para catalogarlos como tal? De entrada no van a ser catalogados todos como los pacientes con demencia con Alzheimer, o sea, porque usted había explicado que en la demencia se puede presentar diferentes factores o diferentes manías que pueda tener el paciente, no solamente Alzheimer, que puede que la mayoría sí generen un Alzheimer por lo mismo de la vejez, pero pues no necesariamente. Sí, aparte la ¿Cómo diferenciar puede estar en distintas enfermedades, no únicamente en el Alzheimer, y creo que para que se detecte como tal, debe haber un diagnóstico clínico para poder decir, este paciente tiene Alzheimer. Ok. ¿Cómo vamos a clasificar entonces el Alzheimer?
¿Cómo sabremos si está o no presente? ¿En base a qué voy a decir este paciente si está con Alzheimer o este paciente no tiene Alzheimer? Ajá, pero ¿en base a qué voy a determinar? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo diagnosticar una enfermedad de Alzheimer? Pues la enfermedad como tal va a tener 3 estadios, ¿no, doctor? Estadio 1, estadio 2 y estadio 3, o también lo llaman como leve, moderada y severa o grave. Ok, ahí es cuando tú ya hiciste el diagnóstico de Alzheimer, ya la vas a clasificar en qué estadio está. Pero, ¿cómo, en base a qué hago el diagnóstico? ¿Qué voy a tomar como parámetro para decir este paciente sí tiene Alzheimer o este paciente no tiene Alzheimer? Pues decía que la... Ajá, dime. Hay ciertos como que signos que indican que esa persona tiene esa enfermedad. Una de ellas pues es el cambio en la personalidad, que también existe una dificultad para comunicarse y que incluso pueden tener deterioro en su capacidad de movimiento, pérdida de Ajá. memoria. El punto cardinal es la pérdida de la memoria. Yo voy a clasificar a un paciente con Alzheimer si tiene pérdida de la memoria, pero ¿cómo sabría si es una demencia senil o es una enfermedad de Alzheimer, que no es lo mismo? ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer es una pérdida de memoria progresiva. El paciente empieza a empezar a olvidar cosas y eso lo va llevando gradualmente a que esa memoria no se recupere. Un ejemplo, en una demencia senil, los pacientes pueden tener periodos en que tienen lucidez y periodos en que recuerdan muy bien cada cosa. En el Alzheimer no, o sea, empiezan olvidando unas cosas, principalmente lo vivido recientemente, y gradualmente van olvidando y ya no recuperan esa memoria, hasta olvidar los procesos o la vivencia de tiempo atrás, que es lo último que se pierde. Entonces, estos pacientes tienen una pérdida de la memoria progresiva y no la van a recuperar. En la demencia senil olvidan por momentos ciertas cosas y por momentos recuerdan ciertas cosas. En el Alzheimer no. En el Alzheimer, una vez que empiezan a empezar a olvidar, esa demencia se va incrementando hasta volverse completamente o hasta presentar una demencia por completo. Entonces, una vez que nosotros hacemos la clasificación, el diagnóstico de Alzheimer, lo podemos clasificar según la edad y según la causa. Según la edad, habrá presenil, aquella que se presenta antes de los 65 años y está relacionada con antecedentes familiares. Hay personas que después de los 45 años empiezan a presentar datos sugestivos de Alzheimer, ¿sí? A esta se le llama presenil. Les digo, y está relacionado con un gen que se va a transmitir, ¿sí? A través de las generaciones. O bien puede ser senil, aquella que va a aparecer después de los 65 años. O, según la causa, vamos a tener familiar como causa genética o esporádica, que puede tener muchísimas causas, entre ellas, pues el envejecimiento. Ahora sí, si ya hicimos nosotros el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, nosotros vamos a saber o vamos a clasificarla de acuerdo a la etapa que está viviendo el paciente de la enfermedad. Puede estar en una etapa leve, que ahí vemos en su diapositiva las características que van a tener. Puede estar en una etapa moderada o puede estar en una etapa severa. El diagnóstico es clínico de la enfermedad de Alzheimer. No podemos hacer más estudios para saber si el paciente está o no está en una enfermedad de Alzheimer. Entonces,
El diagnóstico es clínico. No podemos hacer más cosas, no podemos tomar una prueba y saber si el paciente tiene X o Y cosa para encasillarlo dentro de la enfermedad de Alzheimer. El problema más grave, lógicamente, es la etapa severa, donde hay una desorientación total, hay problemas severos de comunicación, hay agitación, trastorno del sueño, comportamientos repetitivos, incontinencia esfinteriana, y el paciente es dependiente para todas las actividades diarias. En la etapa severa, el paciente es como si fuera un niño. No reconoce para qué sirve la taza en la que toma el café, no reconoce para qué sirve una regadera, no reconoce por qué lleva puesta una camisa, o sea, no reconoce nada. Todo lo que tiene, todo lo que le rodea para el paciente es nuevo, ¿sí? Totalmente nuevo. Entonces, no va a poder utilizar nada porque no reconoce nada. ¿Sí? Eso es una situación muy difícil para el paciente, muy difícil principalmente para la familia que tiene que lidiar con el paciente. Son pacientes que están siempre atemorizados porque todo les espanta, o sea, ellos responden de forma instintiva a algo desconocido. Es como si a nosotros nos dejaran en un lugar donde no hablan nuestro idioma y donde no conocemos la ciudad, pues, lógicamente nos daría miedo. Ellos, pues así están todos los días, o sea, todos los días están conociendo cosas, todos los días están conociendo gente. ¿Por qué? Porque su memoria, su cerebro no tiene la capacidad de guardar la memoria. Ahora, ¿qué es lo que puede llevar a que un paciente tenga Alzheimer? Hay tres cosas. Primero, el déficit de acetilcolina, que es lo más importante, aunque algunos autores también señalan que puede haber déficit de dopamina y déficit de serotonina. El más importante, el déficit de acetilcolina. Se va perdiendo esa acetilcolina que se necesita, o se van perdiendo los receptores donde vaya a actuar la acetilcolina. Y esto va a llevar a una degeneración de la memoria. Luego vamos a tener una acumulación de amiloide, unas placas que están relacionadas o que se supone que van a favorecer un proceso inflamatorio, y que este proceso inflamatorio, pues lógicamente lleva a una degeneración de la célula. Y los trastornos metabólicos. No se sabe exactamente muy bien cuál sea el patrón de estos trastornos metabólicos, pero en teoría también están favoreciendo la presencia de Alzheimer. Entonces, si nosotros conocemos la causa o sospechamos conocer la causa, que es el déficit de acetilcolina, entonces el tratamiento va a ir encaminado a recuperar los niveles de acetilcolina. Por eso el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se basa principalmente en favorecer el incremento de la presencia de acetilcolina en neuronas cerebrales. Bueno, ¿y qué son los beta-amiloides? Hablábamos que van a estar favoreciendo los procesos inflamatorios o que están relacionados con procesos inflamatorios. ¿Qué leyeron ustedes sobre las placas de amiloide? Bueno, esta según, esta también se llama como placas seniles, así lo encontré. Esas se van a formar en los espacios interneurales que va a estar en la sustancia gris. Y bueno, esta va a ser, y aquí va a haber un depósito de la proteína beta amiloide. Cuando hay una excesividad de aumento de esta proteína, por eso sucede esto de la placa de placas neurolíticas. Ajá. ¿Y qué tiene que ver el proceso inflamatorio? Impide que le llegue el oxígeno a las células del cerebro. Ajá. ¿Y eso que lleva? ¿Que muera la célula? ¿Que se deteriore? ¿O qué ocasiona? Sí. Ya va a la muerte celular de las neuronas. Ok.
Sí, lleva la muerte celular y la reacción inflamatoria también. Hay un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, las placas o las fibras amiloide lo que van a favorecer es un proceso inflamatorio que van a llevar a la larga al deterioro de la neurona. Entonces, lo que se busca es precisamente que no se desencadene este proceso inflamatorio. Ahora, el tratamiento va a estar orientado, como les decía hace rato, a corregir la neurotransmisión. El más importante dentro del tratamiento, hablando de los neurotransmisores, es la acetilcolina. Entonces vamos a tratar de recuperar la acetilcolina, aunque hay tratamientos que pueden favorecer la transmisión del glutamato, de la dopamina o de la serotonina. Pero repito, el más importante es la recuperación de la acetilcolina. Entonces, una vez que la enfermedad se ha presentado, pues lógicamente ya hay un daño, ya hay un proceso que no podemos revertir. La enfermedad de Alzheimer, repito, no se cura. Podemos detener la progresión o podemos retrasar la progresión, ¿sí? Porque tampoco la vamos a detener, o sea, vamos a enlentecer, vamos a retrasar la progresión de la enfermedad, pero tarde o temprano el paciente va a terminar en una demencia total. Entonces, para tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad, podemos utilizar varias cosas, entre ellas agentes antioxidantes. Dentro de los agentes antioxidantes que vamos a tener está el alfa-tocoferol, o también llamada vitamina E. ¿Por qué creen que sea importante la vitamina E o el alfa-tocoferol para detener o para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué han leído sobre el tocoferol? ¿Por qué me servirá? Porque la vitamina E es una vitamina antioxidante. Si estamos hablando de que las placas de amiloide van a favorecer la oxidación y van a favorecer el deterioro neuronal, entonces lo que hay que evitar es que estos agentes oxidantes pues se hagan presentes, ¿no? Por eso utilizamos la vitamina E. Cuando está presente el daño oxidativo, este daño oxidativo va a ser más marcado entre más edad tenga el paciente. Entonces, a mayor edad, pues mayor riesgo de que se produzca un daño oxidativo. Estas vitamina E lo que van a hacer es evitar que ese daño incremente o favorezca el deterioro neuronal. Entonces, ¿cada cuánto se tiene que tomar la vitamina E y a partir de qué edad consideran ustedes que se debe tomar la vitamina E? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de que ya tiene deterioro? ¿Podemos prevenir el deterioro? No hay estudios que complementen esta afirmación, o sea, no hay estudios que nos digan a partir de qué edad una persona debería de consumir vitamina E. Lo que sí es que una vez que nosotros detectemos que el paciente tiene problemas sugestivos de Alzheimer, deberíamos de iniciar un tratamiento. El tratamiento tampoco hay estudios que nos digan por cuánto tiempo se va a instalar. La mayoría recomienda que el tratamiento se administre entre unas 20 o 30 semanas. ¿Qué va a hacer la vitamina E? Entonces, la vitamina E se va a administrar como un barredor de radicales libres y que con ello va a evitar la lesión en la neurona. Va a ser o va a funcionar como un antioxidante. Los efectos adversos
que se van a asociar por el uso prolongado de vitamina E puede ser problemas hemorrágicos, principalmente a nivel cerebral, y en aquellos pacientes fumadores, la presencia de vitamina E puede favorecer la presencia de cáncer de pulmón. Entonces, no es que la vitamina E como tal desencadene cáncer de pulmón, o no es que la vitamina E como tal desencadene un proceso hemorrágico cerebral. Se ha asociado que el consumo prolongado de vitamina E se ha asociado a la presencia de estas patologías. Entonces, habrá que diferenciar en un momento dado si tiene relevancia o no la vitamina E para que se desencadenen estos procesos. Entonces, estos pacientes que reciben por tiempo prolongado vitamina E y que fueron fumadores o que siguen siendo fumadores y tienen ya datos de Alzheimer, hay que vigilar que también no vayan a desencadenar un CA de pulmón. Dentro de los agentes antioxidantes también vamos a utilizar el deprenilo. El deprenilo es un inhibidor selectivo de la enzima monoamino oxidasa y que tiene propiedades antioxidantes, por lo cual va a mejorar, va a contribuir a que el deterioro cognitivo se retrase. No se detenga, pero sí se retrase. Este es un medicamento que se utiliza para la enfermedad de Parkinson y puede llegar a utilizarse como antioxidante en pacientes con Alzheimer. Otro de las sustancias que nos ayudaría como agente antioxidante es el ginkgo biloba. ¿Han ustedes escuchado hablar sobre el ginkgo biloba? No. ¿No? No. Bueno, el ginkgo biloba es una sustancia que hace algunos años se puso muy de moda en estos medicamentos milagrosos que curan casi todas las enfermedades. Entre ellos, hablaban sobre la enfermedad de Alzheimer. Tuvo un auge que se pensaba que el ginkgo biloba iba a tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protector neuronal. Ya se ha demostrado a través de estudios científicos que no funciona como tal. Ya se ha demostrado que el ginkgo biloba no tiene las propiedades que en un momento se le han asignado. Pero a pesar de eso, hay todavía quien sugiere que como tratamiento antioxidante podría ser utilizado el ginkgo biloba, que lo pueden encontrar en sustancias líquidas o en pastillas o combinados con otras cosas, ¿no? Entonces, como tal, científicamente no ha sido demostrado que sirva, mas sin embargo, les digo, algunos autores siguen pensando en que puede ser de utilidad. Digo, habrá quizá la necesidad de hacer más estudios y saber si a ciertas dosis puede ser o no útil en pacientes con Alzheimer, pero hasta ahorita no se ha demostrado eso. Entonces, ya si lo quieren utilizar ustedes en pacientes con Alzheimer, si es lo único que tienen y quieren probar, pues igual, pero científicamente no está demostrado. También algo que puede favorecer o que lentece la producción de la enfermedad es la terapia hormonal con estrógenos. Se ha visto que las mujeres cuando dejan de tener niveles altos de estrógenos empiezan a tener cierta pérdida de la memoria y que en algunos casos esta pérdida de la memoria pudiera avanzar hasta el Alzheimer. En pacientes preseniles hay alta incidencia de mujeres que la presentan, principalmente cuando empiezan a dejar de tener estos niveles de estrógenos elevados. Entonces, quizás una forma de prevenir que una paciente presente o no Alzheimer es administrando estrógenos, posiblemente, ¿no? Pero no se ha determinado por el momento la dosis que se necesitarían de estrógenos para que la paciente pudiera estar protegida frente al Alzheimer o enlentecer la progresión de la enfermedad sin caso de que la presentara. Y no hay que olvidar,
que la administración de estrógenos también va acompañada de algunos cánceres. Entonces, deberíamos estar al pendiente si es que se decide utilizarlo en alguna mujer como tratamiento para enlentecer la enfermedad de Alzheimer. Otro que también favorece por su efecto antiinflamatorio son precisamente estos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Los únicos que hasta ahorita no se han demostrado que sean eficaces para enlentecer la progresión de la enfermedad de Alzheimer es el paracetamol y el ácido acetilsalicílico. Con estos dos medicamentos no se ha visto que haya alguna mejoría en los pacientes con esta enfermedad. Sí se ha visto con ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, tormetina, diclofenaco, meclofenato e indometacina. No hay que olvidar también que los AINES por sí solos nos van a presentar muchísimas enfermedades como la insuficiencia renal que están asociadas al uso prolongado de AINES o procesos gástricos que también están relacionados al uso prolongado de AINES. No se sabe por cuánto tiempo se tiene que utilizar, no se sabe a qué dosis se tiene que utilizar. Entonces, en un momento dado, en un paciente que tuviera enfermedad de Alzheimer, pudiéramos llegar a utilizarlo, pero sin olvidar los efectos adversos a los cuales nos pudieran llevar el uso crónico de estos medicamentos. Podemos utilizar también inhibidores de la acetilcolinesterasa, que vamos a ver más adelante, o podemos utilizar algunos otros fármacos como la acetilcarnitina, la propetoxilina y la melatonina, que también en algunos estudios se ha sugerido que pudieran servir, más sin embargo no hay nada convincente como para basarse solamente en eso. Como ven, no tenemos grandes cosas que pudiéramos ayudar para que el paciente mejorara o cuando menos detuviera la progresión de la enfermedad. Bueno. Los principios básicos para la indicación de fármacos para la demencia van a exigir que tengamos un diagnóstico preciso del síndrome demencial. Clasificar la demencia según la severidad, leve, moderada o severa, informar al paciente y al cuidador de los objetivos razonables del tratamiento, prescribir la forma farmacéutica, ya sea en comprimidos o parches, según la preferencia del paciente y su cuidador y la accesibilidad del fármaco. Optimizar las dosis, inicio de dosis bajas y aumentarlas de forma progresiva. Vigilar la aparición de efectos adversos, disminuir la dosis si surgen efectos adversos, cambiar de un inhibidor de acetilcolinesterasa a otro si el paciente presenta intolerancia o falla la respuesta con el tratamiento instituido. Evaluar la eficacia terapéutica monitorizando múltiples dominios como la cognición, la conducta y la funcionalidad, que es lo que nos va a llevar para determinar si mi medicamento está sirviendo o no en el paciente. Enfatizar en cada consulta la importancia de tomar los fármacos en forma regular. Entonces, de acuerdo a la severidad de la enfermedad de Alzheimer, nosotros vamos a determinar qué tipo de fármaco podría ser de utilidad. En una enfermedad de Alzheimer leve, podríamos utilizar donepezilo, galantamina o rivastigmina. En la moderada, donepezilo, galantamina, rivastigmina más memantina. Y en la severa, donepezilo, galantamina y memantina. Como ustedes pueden ver, solamente el donepezilo y la galantamina pudiéramos utilizarlo en cualquiera de las tres etapas. La memantina solamente en la severa y la moderada, y la rivastigmina solamente está más relacionada en la primera y la segunda etapa. Bueno. Revisando de forma rápida los fármacos que tenemos disponibles para la enfermedad de Alzheimer, vamos a tener a la tacrina. La tacrina es el primer fármaco en ser aprobado por el Departamento de Estados Unidos que revisa las drogas y los alimentos, donde la tacrina fue, les repito, el primer fármaco autorizado para tratar el Alzheimer.
Este fármaco tiene una biodisponibilidad del 17 al 33%. Su mecanismo de acción es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Acuérdense, la acetilcolinesterasa se encuentra localizado ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la acetilcolinesterasa? ¿No aparte en las vesículas? No. ¿Dónde se encuentra la acetilcolinesterasa? En la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica. ¿Y es responsable de qué? De la síntesis de acetilcolina. Acetilcolina. Ajá. Degrada a la acetilcolina. Entonces, si nosotros administramos tacrina, lo que vamos a hacer es inhibir la degradación de la acetilcolina. Y además de inhibir a la acetilcolinesterasa, va a inhibir a otra enzima que hace una función similar, pero no en la hendidura sináptica, sino en el plasma. Y esa se llama butirilcolinesterasa. Bueno, entonces este fármaco lo que va a hacer es restaurar parcialmente la capacidad cognitiva porque va a incrementar las concentraciones de acetilcolina. Con esto va a mejorar la memoria del paciente. Recuerden, la acetilcolina está relacionada con la memoria. Si disminuye la acetilcolina, disminuye nuestra memoria. Si se mejoran las concentraciones de acetilcolina, se mejora nuestra memoria. Dentro de los efectos adversos que se pudieran presentar con el uso de la tacrina, pudiéramos tener incremento de las transaminasas hepáticas y puede encontrarse hepatotoxicidad. Este problema, la hepatotoxicidad, ha llevado a que muchos países, incluyendo Estados Unidos, lo hayan retirado del mercado para tratar a pacientes con Alzheimer. Además de esto, puede haber náuseas, puede haber vómitos y diarrea. Dentro de las interacciones relacionadas con la tacrina, vamos a tener que hay que evitar utilizarlo con AINES. La dosis que normalmente se utiliza son 40 miligramos por día. Se tiene que mantener durante 6 semanas y luego incrementarlo a 80, a 120 o a 160 miligramos, dependiendo cómo vaya respondiendo el paciente. Otro de los fármacos que tenemos también disponible para la enfermedad de Alzheimer es el donepezilo. El donepezilo relativamente es un fármaco no muy antiguo. Se autorizó su uso a partir de 1997. Tiene una biodisponibilidad del 100%, entonces todo lo que se administra del donepezilo prácticamente se absorbe. Es el primer tratamiento disponible para la enfermedad de Alzheimer de leve a moderada. Produce una mejora de la cognición, inhibe la acetilcolinesterasa de forma selectiva, inhibe la acetilcolinesterasa de forma selectiva hasta un 60%, y su nueva proteína es del 96%. La dosis es de 5 a 10 miligramos por día y debe ajustarse sus dosis en caso de insuficiencia hepática. No se ha asociado como tal, como la tacrina, que vaya a producir daño hepático, pero de preferencia ajustarlo en aquellos pacientes que tengan datos de insuficiencia hepática. Galantamina. La galantamina tiene 2 mecanismos de acción. Uno, inhibe a la acetilcolinesterasa de modo reversible y competitivo. Y 2, modula los receptores de acetilcolina, los receptores para acetilcolina de tipo nicotínicos. Tiene una menor incidencia de reacciones adversas, incluye la hepatotoxicidad. Ante unas pruebas de función hepática elevada debe de ajustarse su dosis y lo que normalmente utilizamos son 8 miligramos por día por 4 semanas. Interacciones, hay que tener cuidado de no utilizarlo con antidepresivos como la mitriptilina, la paroxetina, la fluoxetina, la fluoxamina o utilizarlos con AINES, ¿sí? La ribastigmina es efectiva en los 3 dominios principales de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
en la cognición, en las actividades cotidianas y en el funcionamiento global. La tasa de disminución de la pérdida de la cognición es baja, no mejora la capacidad de memoria a largo plazo y no mejora el habla ni el lenguaje. Dentro de los efectos, su mecanismo de acción actúa tanto sobre la acetilcolinesterasa como sobre la butilircolinesterasa. Dentro de los efectos adversos vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, dispepsia, vértigo y cefalea. La dosis que normalmente se utiliza, vamos a utilizar 1.5 miligramos cada 12 horas en el desayuno y 1.5 miligramos en la cena. Si la dosis es bien tolerada, puede irse incrementando hasta llegar a 3 o 6 miligramos 2 veces por día. Lo normal o lo ideal, como les digo, es lograr la mejoría del paciente con la menor cantidad posible de dosis. Bueno. Entonces, en un paciente con Alzheimer, como ven ustedes, no tenemos muchas opciones para el tratamiento de eso, pero sí debemos de tener en cuenta que un paciente con Alzheimer puede cursar además con depresión, ¿sí? Y posiblemente también tengamos la necesidad de utilizar antidepresivos. Que si utilizamos antidepresivos, podemos utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que nos van a ayudar. Se puede también asociar la enfermedad de Alzheimer con efectos convulsivos. Y si esto se presentara, podemos utilizar el levetiracetam. Como les decía, puede haber agitación, insomnio, alucinaciones en aquellos pacientes con Alzheimer. ¿Por qué? Porque son pacientes que están asustados todo el día cuando están ya en la etapa 3, en la etapa severa, porque todo lo que les rodea es desconocido. Entonces también estos periodos de agitación, estos periodos de alucinaciones pudieran requerir tratamiento. ¿Y cuál se recomendaría? Pues de preferencia antipsicóticos atípicos. Bueno. No hay que olvidar también que el hecho de que durante largo tiempo se inhiba a la acetilcolinesterasa nos puede llevar a efectos. ¿Cómo qué efectos recuerdan ustedes que se pudieran presentar si bloqueamos a la acetilcolinesterasa? ¿Qué pasa si? Ajá. Vómito, insomnio, calambres musculares. Sí, todo tiene que ver con el incremento de las concentraciones de acetilcolina. La acetilcolina no solamente se va a incrementar a nivel cerebral, la acetilcolina se va a incrementar en todas aquellas terminaciones del sistema parasimpático y en las terminaciones preganglionares, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. Entonces, todas estas incrementos de la concentración de acetilcolina nos van a llevar pues, a ciertos efectos a largo tiempo, entre ellos los que tú comentabas. Bueno. Y por último tenemos otro fármaco que actúa no incrementando las concentraciones de acetilcolina, sino bloqueando los receptores NMDA, como la memantina. La memantina va a mejorar el desempeño cognitivo y se utiliza principalmente a dosis de 5 miligramos al día. Bueno. Con esto terminamos lo que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a pasar al otro tema que son opioides, ¿sí? Fármacos opioides. ¿Qué será
un narcótico? ¿Qué será un opioide y qué será un opiáceo? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Qué será uno, qué será otro y qué será otro? El narcótico es aquel que produce somnolencia y de hecho su nombre significa literalmente adormecedor. Ajá. ¿Y los opioides? Esos son un grupo amplio de analgésicos, ¿no? Un grupo amplio de analgésicos. ¿Y opiáceos? Eso sí, no sé. Ok. Ándame. De la planta, ¿sí? Bueno. De todos los remedios que se ha servido el Todopoderoso otorgar al hombre para aliviar un sufrimiento, ninguno es tan universal y tan eficaz como el opio. El opio en sí no es otra cosa que el jugo que se obtiene de una planta que se llama Papaver somnífero, conocido como ¿de dónde se obtiene el opio? De la amapola. El nombre científico de la amapola es Papaver somnífero. Lo que hacen es el jugo. Ese jugo después se procesa y lo que se obtiene de ahí se llama opio. Entonces, el opio es aquel jugo que se extrae de la amapola. Cuando se sacan los alcaloides que contiene esta planta, a eso se le llama opiáceos. Quiere decir que provienen de la planta. Esos son los opiáceos. ¿Quiénes son los opiáceos? Morfina, metadona, petidina, levorfanol, hidrocodona, codeína, oxicodona, propoxifeno y papaverina, que en farmacología nosotros utilizamos. Habrá otros que no se utilizan. A estos entonces le vamos a llamar opiáceos. ¿Es lo mismo que opioides? No. Opiáceos son alcaloides que se extraen de la planta Papaver somnífero. Opioide es toda aquella sustancia agonista o antagonista con actividad del tipo de la morfina. ¿Qué significa? Que son aquellos fármacos que tienen una actividad agonista o antagonista sobre los receptores para opioides, receptores donde actúa la morfina. ¿Sale? Entonces, el opioide nosotros lo podemos sintetizar. El opiáceo se extrae de la planta y que los dos van a actuar sobre los receptores donde actúa la morfina, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y narcótico qué será? Aquel que me produce sueño. Sueño. Toda sustancia que me produce sueño se le puede llamar narcótico. La cerveza, el diazepam o cualquier otra sustancia que produzca sueño es un narcótico.
gradualmente se fue encasillando a los opioides como únicos narcóticos, a tal grado que ahorita escuchamos hablar de narcóticos e inmediatamente lo asociamos con los opioides. Pero no debería de ser así. Entonces, todo aquello que nos produce sueño es un narcótico. ¿El opioide me produce sueño? Sí. Entonces, es un narcótico. No hay que olvidar cómo va a estar nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia puede estar en una lucidez, puede estar obnubilado, puede estar somnoliento, puede estar en estupor o puede estar en coma. ¿Cómo sabré si un paciente está lúcido, si está despierto? ¿Cómo saberlo? Pues está consciente de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y responde a los estímulos. ¿Está despierto? ¿Cómo sé que una persona está despierta? ¿Cómo sé que una persona está despierta? Porque va a estar orientado en tiempo y espacio y va a estar alerta. Va a estar alerta, sí, va a responder, va a tener movilidad, todo. ¿Obnubilado? Aquí, si lo contrario, no va a estar orientado en el espacio-tiempo. Ok. ¿Somnoliento? Adormilado, que posiblemente esté ojos cerrados, posiblemente esté relajado, que si yo voy y le hablo, el paciente rápidamente me despierta. ¿Estupor? Que ya no reacciona a los estímulos y está inconsciente de manera parcial. Se muestra apático. Yo le puedo hablar, le puedo gritar y el paciente no responde, pero está ventilando. Y en coma, el paciente, ¿cuál sería la característica? Que no va a despertar y no va a tener respuesta a ningún tipo de estímulo. No despertar y no tener respuesta y posiblemente puede tener depresión respiratoria también, ¿sí? Entonces, por mucho que yo le hable, por mucho que yo le estimule, incluso al dolor, el paciente no va a despertar. En un paciente con estupor, el paciente puede quejarse, puede moverse, aunque no despierte, pero puede moverse. En el coma no. Y este paciente de coma puede estar o puede caer en una depresión respiratoria. Esto es importante porque cuando nosotros utilicemos opioides o veamos pacientes que están bajo el efecto del opioide, pueden tener obnubilación, somnolencia, estupor o coma. ¿Por qué? Porque me va a deprimir el sistema nervioso central. También es importante que sepamos sobre qué receptores van a actuar los opioides. Los opioides van a actuar sobre 3 receptores básicos. El mu, que hay de 2 tipos, mu1 y mu2. El kappa, que hay de 3 tipos, kappa 1, kappa 2, kappa 3. El delta, que hay de 2 tipos, delta 1 y delta 2. Esos son los receptores opioides. Sobre esos receptores actúa la morfina y sobre esos receptores actúan el fentanil, la buprenorfina, ¿sí? Todos los que vamos a revisar ahorita. Y además existe otro receptor que se llama receptor huérfano o también llamado ORL o también llamado receptor épsilon, que no todos los autores lo incluyen como un receptor opioide, pero sí hay muchos autores que lo señalan como un receptor opioide.
para fines de clase nos vamos a enfocar en el mu, en el kappa y en el delta. También hay algunos autores que señalan al receptor sigma como otro receptor opioide. Este receptor sigma ya se ha demostrado que no es un receptor opioide como tal, porque puede ser estimulado por los agonistas, pero no puede ser bloqueado por los antagonistas. Entonces, no reúne las características para ser considerado un receptor opioide. ¿Sale? Bueno, para que los opioides puedan funcionar, sus receptores tienen que estar localizados en dos sitios importantes. Uno que es la médula espinal y el otro que es a nivel supraespinal. En la médula espinal se van a encontrar en las láminas superficiales, que es la primera y la segunda de la médula espinal, y de acuerdo al porcentaje de la presencia vamos a tener que hay mayor número de receptores mu en la médula espinal. Luego vamos a tener en frecuencia receptores delta y por último vamos a tener receptores kappa. Entonces mu, delta y kappa, en ese orden es el número de receptores que van a existir a nivel de la médula espinal. Los receptores mu y delta pueden ser presinápticos y además pueden ser también postsinápticos. Los receptores kappa solamente son postsinápticos. Eso es a nivel de la médula espinal. ¿Por qué creen ustedes que estos receptores están localizados en la médula espinal? ¿Por qué la naturaleza fue tan sabia que dijo, bueno, estos receptores los voy a colocar en este sitio? ¿Por qué creen? Bueno, a nivel supraespinal, ¿cuál será la parte supraespinal que tenemos nosotros? ¿Cuál es la parte supraespinal? ¿Cuál es la región supraespinal? El bulbo. ¿El bulbo nada más? Todo lo que esté por arriba de la médula espinal. Todas las estructuras cerebrales que están por arriba de la médula espinal, pues conforman lo que es la región o la zona supraespinal. En la zona supraespinal, entonces, vamos a tener receptores mu, delta y kappa. En los receptores mu, su mayor concentración van a estar en la sustancia periaqueductal, en el núcleo dorsal y mediano del RAFE. Van a estar en el estriado, en la corteza, en el hipocampo, en el tálamo y en el locus coeruleus. Los delta van a estar en la corteza y en el estriado, y los kappa van a estar en el núcleo accumbens, en el hipocampo y en el tálamo. Cada una de estas regiones pues tiene una función en específico y que estas funciones pueden ser modificadas por la presencia de estos receptores opioides. Ahora, estos receptores opioides pueden ser estimulados o pueden ser antagonizados. Cuando son estimulados, van a producir efectos muy característicos de los opioides. Los opioides como la morfina, como el fentanil, como el alfentanil, son agonistas. ¿Qué significa? Que van a favorecer la estimulación del receptor. Son agonistas puros. Ahorita vamos a ver qué fármacos son agonistas puros, qué fármacos son agonistas parciales, qué fármacos son antagonistas. Los fármacos agonistas puros, cuando estimulan al receptor M1, van a producir analgesia supraespinal, van a producir euforia y van a producir miosis por estimulación del núcleo de Edinger-Westphal. Cuando se estimula el MU2,
va a haber analgesia espinal, disminución de la motilidad gastrointestinal, depresión respiratoria, y es el receptor al cual se asocia la dependencia física. El estímulo o la sobreestimulación del receptor MUD2 va a dar origen a una dependencia física. El CATPA1, cuando es estimulado, produce analgesia espinal, sedación y miosis. El CATPA2 produce, no hay evidencia sobre su ubicación, y el CATPA3 produce analgesia supraespinal, disforia y alucinaciones. Los fármacos que activan al CATPA3 muchas de las ocasiones se utilizan con fines recreativos. El delta 1, al estimularse, se produce analgesia espinal, disminución de la motilidad gastrointestinal, y el delta 2 produce analgesia supraespinal y normalmente se encuentra asociado a los receptores MU. Entonces, estos tipos de receptores nos van a ayudar a controlar el dolor. Y si ustedes recuerdan, la vía del dolor pasa o no pasa por la médula espinal. Sí, sí pasa. Sí pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros tenemos un paciente que tiene dolor? Un ejemplo, paciente que acaba de ser amputado y que tiene dolor. ¿Quién me podría decir cuál sería el mecanismo que tomaría el dolor para manifestarse como tal? O sea, ese estímulo que está generando la molestia, ¿cómo sería el curso que tomaría para que el paciente a la postre refiriera dolor? ¿Qué pasa si una persona se llega a quemar, un ejemplo? Está cocinando y posteriormente, no sé, se quema con el aceite cuando está cocinando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa una vez que se tiene contacto con el aceite? Se activan algunos nociceptores periféricos por el estímulo del dolor. Ajá. Se activan las terminales nerviosas. ¿Y luego? Y pues este estímulo se va a transmitir ¿Hacia dónde pasa? A la médula espinal. ¿Y la médula espinal a dónde lo va a llevar? A las vías ascendentes para que el estímulo llegue a lo que es la corteza cerebral. Y luego la corteza cerebral, ¿qué tiene que hacer? ¿O cómo manifiesta ese estímulo que llegó? ¿Sí? ¿Han leído ustedes La vía del dolor? Pues... Si no la han leído, es un buen momento para que la puedan leer y podamos entender por qué una persona va a referir dolor y cómo los opioides van a cortar esa vía del dolor. Porque no es que los opioides eviten el estímulo. No, el estímulo se produce. Lo que hacen los opioides es cortar esa información que va a llegar a cerebro y que va a ser procesada para señalar o referir el dolor que el paciente presenta. Estos fármacos me van a servir para controlar el dolor de moderado a severo. ¿Sí? Si queremos controlar el dolor intenso, pues vamos a utilizar opioides. Es el que se utiliza para los procedimientos quirúrgicos. Cuando una persona va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico, le tenemos que administrar opioides para que el paciente no tenga dolor. Esa es la finalidad de esto.
¿Tiene otras utilidades? Sí, pero la utilidad principal es manejo del dolor. Ahora, estos receptores opioides, tanto el mu, el kappa y el delta, no fueron creados por la naturaleza pensando en que en algún momento se iban a descubrir los opioides. No, no es así. Nuestro organismo tiene sustancias que van a utilizar a estos receptores, como las encefalinas, que actúan principalmente sobre los receptores delta, como las beta-endorfinas o endomorfinas, que actúan sobre los receptores mu, y las dinorfinas, que actúan sobre los receptores kappa. Entonces, estas sustancias endógenas son para quienes fueron creados estos receptores opioides. Lo que nosotros hacemos es aprovecharnos de la existencia de esos receptores y administrar fármacos que también pueden interaccionar con esos receptores. Entonces, recuerden, encefalinas responde o actúa principalmente sobre los receptores delta, la beta-endorfina o endomorfinas, que actúa principalmente sobre los receptores mu, y las dinorfinas, que actúan principalmente sobre los receptores kappa. ¿Cuáles serán las funciones de estas sustancias endógenas que actúan sobre los receptores opioides? De las encefalinas, de la beta-endorfina o de las dinorfinas. ¿Cuáles van a ser las funciones? Controlar la temperatura, controlar la ingesta de alimentos. Van a favorecer, van a participar en el sistema de recompensa. Van a regular el estrés. Van a regular el dolor. Van a favorecer una depresión respiratoria o van a favorecer el sueño en un momento dado. Pueden favorecer la hipotensión y pueden favorecer la bradicardia. Además, estimulan la liberación de prolactina, de hormona de crecimiento y de hormona antidiurética. E inhiben a lo que es la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas funciones las realizan de forma endógena. Lógicamente, las concentraciones que nosotros administramos de opioides pues van a ser mucho más altas que las que puede producir nuestro organismo. Por eso es que estas situaciones se ven mucho más incrementadas con los opioides endógenos que utilizamos. Perdón, exógenos que utilizamos. Bueno, entonces vamos a ver qué fármacos van a ser agonistas puros. Ahora, ¿qué es un agonista puro? ¿Qué es un agonista parcial? El agonista puro es el que únicamente actúa en un receptor. ¿Que solamente actúa en un receptor? Si me dicen, o leo un libro que dice la morfina es un agonista puro. Son los completos también, ¿no? Los puros son también llamados completos. Son los que tienen o causan la respuesta máxima en un receptor. Ok, son aquellos fármacos que van a ocasionar o producir una respuesta máxima simulando a la sustancia endógena, ¿no? Entonces, dentro de los agonistas puros vamos a tener morfina, codeína, metadona, meperidina, fentanilo, etorfina, sufentanilo, alfentanilo, remifentanilo, tramadol, heroína, lofarfanol, dextropropoxifeno y oxicodona. Esos son agonistas
puros. Luego tenemos agonistas parciales. ¿Qué es un agonista parcial? Son los que no tienen la misma respuesta a comparación de los complejos, o sea, no alcanzan una respuesta máxima. Son más leves sus actividades. Por mucho que se saturen los receptores, no van a alcanzar una respuesta máxima como lo alcanzan los agonistas puros. Dentro de los agonistas parciales opioides, vamos a tener buprenorfina. Luego vienen los agonistas antagonistas, que no es otra cosa que agonistas de un receptor, antagonistas de otro receptor. Estos fármacos van a ser agonistas de los receptores kappa y antagonistas de los receptores mu. ¿A quienes tenemos? Pentazocina, nalbufina, nalorfina y butorfanol. Estos fármacos, repito, son agonistas de los receptores kappa, antagonistas de los receptores mu. Y luego tenemos los antagonistas, que estos van a ser antagonistas de todos los receptores. ¿Como quién? Naloxona, naltrexona y nalmefeno. Para que nosotros comparemos un fármaco opioide con otro, nuestro punto de comparación será la morfina. La morfina, como ustedes saben, se llama como tal en honor a quién. A Morfeo. ¿Quién fue Morfeo? Dios del sueño. Dios del sueño. Entonces, El dios del sueño. La morfina se llama como tal en honor a Morfeo, que es el dios del sueño. La morfina, cuando se empezaba a utilizar, pues ya les digo, este se extrae directamente del jugo del opio, y empezaron a observar que los pacientes que eran consumidores de la morfina, lo que los llevaba era que producía sueño. Por eso el nombre de esta sustancia. Estos fármacos principalmente van a tener actividad sobre los receptores mu. Y repito, los mu, hay mu 1 y mu 2. ¿Recuerdan ustedes qué efectos lograría si la morfina estimula al mu 1? Euforia, miosis y analgesia supraespinal. ¿Y en el mu 2? Analgesia espinal, una disminución de la motilidad gastrointestinal y la dependencia física. Ok. Pacientes que estén bajo tratamiento prolongado o consumo prolongado de opioides, lo que van a hacer a la larga es tener una dependencia física, como en el caso de la heroína. Los pacientes que consumen por tiempo prolongado heroína son muy dados a tener ya una dependencia a esta sustancia, a tal grado que el uso de heroína es una de las dependencias más difíciles de tratar, por la dependencia que tiene, pues, o sea, por el efecto tan agudo que tiene. Y eso se debe a que la heroína estimula altamente al receptor mu2. Sí. Bueno. Ahora, la vida media de los opioides normalmente depende mucho de la vía en que nosotros la utilicemos. Un ejemplo, la morfina. La morfina, si nosotros la utilizamos vía intravenosa, ¿cuánto tiempo nos va a durar el efecto? Normalmente nos va a tener una duración alrededor de 4 a 6 horas. Si lo utilizamos vía oral,
podemos tener una duración quizás un poquito más larga, entre 8 a 10 horas. Si utilizamos vía peridural, nos puede tener una duración hasta de 24 horas. Si la utilizamos vía subaracnoidea, nos puede tener una duración hasta de 30 horas. Entonces, dependiendo la vía que nosotros utilicemos, va a ser la vida media o la duración del efecto de acción que van a tener estos medicamentos. Quien tiene la vida media más prolongada es la metadona. La metadona, cuando lo utilizamos por vía oral, nos puede llegar a tener una duración hasta por una semana. Por eso es que la metadona se ocupa en algunos pacientes para que puedan abandonar el hábito del consumo de drogas, en específico de la heroína. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual los opioides van a lograr su efecto y van a lograr disminuir el dolor? ¿Cómo logran controlar el dolor los opioides? Dijo que había como una ¿Cuál será su mecanismo de acción? interrupción, ¿no? Del estímulo doloroso que se transmite a la médula espinal. Como que lo interrumpe. Ajá. Esa es la acción, pero ¿cómo lo logra? Induce la salida de potasio para volver a la célula negativa y así evitar que se lleve la acción. ¿Puede inducir la apertura de los canales de potasio? ¿Qué pasa si se abren los canales de potasio? Ajá. ¿Se va a hacer una célula más excitable o menos excitable? Menos. Menos. Menos excitable. Bueno. Como ustedes saben, la proteína G tiene 3 subunidades. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No, esos es los tipos de proteínas. Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. La alfa es la que va a llevar unida su molécula, ya sea de 2-fosfatos o de trifosfato, y va a ir en busca de lo que es la adenilciclasa. ¿Para qué? Para que evite la actividad de la adenilciclasa. La adenilciclasa, recuerden ustedes, lo que hace es convertir ATP en AMP cíclico. Entonces, nosotros con los opioides, lo que vamos a hacer es activar este receptor para opioide, el receptor Mu, que es un receptor que actúa acoplado a proteína GI o G0. Lo que va a hacer es, a través de la subunidad alfa, va a evitar que la adenilciclasa trabaje. Va a disminuir, por lo tanto, la conversión de ATP a AMP cíclico.
Si no hay AMP cíclico a nivel intracelular, ¿qué pasaría? ¿No se activaría quién? Eso lo vimos en la primera parte. Si no hay AMP cíclico, el AMP cíclico ¿a quién estimula? A la fosfolipasa. Si no se estimula la fosfolipasa, pues no va a llevar cambios que ya también mencionamos en la primera parte del curso. O sea, se inhibe la producción de AMP cíclico y prácticamente se detienen muchas de las funciones de la célula. Entre ellas, la transmisión de un impulso. Ese sería uno de los mecanismos. Inhibir a la adenilciclasa para que deje de producir AMP cíclico. Recuerden que la parte interna de la proteína G, les decía, tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma. La subunidad alfa va a inhibir a la adenilciclasa y la subunidad beta y la subunidad gamma lo que van a hacer es modular los canales de calcio y modular los canales de potasio. Cuando se activan estos receptores mu y cuando se activan principalmente los receptores delta, se van a producir una apertura de los canales de potasio. Esto es el potasio que está en el interior, va a salir de la célula. Con esto va a ser menos excitable a la célula en cuestión. Y los canales tipo CATPA, perdón, los receptores tipo CATPA, lo que van a hacer es cerrar los canales de calcio. Si no hay calcio, pues tampoco hay contractura que pueda liberar el neurotransmisor. Con esto, como vemos aquí en la gráfica, cuando hay una activación de los nociceptores, esta transmisión no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no va a haber, cuando lleguen al punto donde están los receptores mu o delta o CATPA, no se va a procesar o no se va a transmitir el impulso porque no va a haber las condiciones para hacerlo. Entonces, ese es el mecanismo por el cual los opioides nos van a servir para controlar el dolor. Les digo, no va a evitar que se activen los nociceptores, sí se van a activar. Lo que va a evitar es que ese impulso recorra el camino para que pueda llegar a la corteza cerebral y manifestar el dolor. Entonces, los opioides, la principal indicación clínica que tienen para su uso es analgesia. Eso es por lo cual nosotros lo utilizamos preferentemente. Y dentro de todas las especialidades que existen en medicina, ¿quién más utiliza los opioides? Pues son los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque diario tenemos que estar en contacto con pacientes que requieren ser sometidos a procedimientos quirúrgicos sin dolor. Uno de los mecanismos que tenemos para controlar el dolor es precisamente los opioides. Entonces, el tratamiento, las indicaciones serán analgesia. Ok. Pero también me puede servir para tratar el edema pulmonar agudo. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver el edema pulmonar con los opioides? ¿Por qué será de utilidad? ¿Qué tendrá que ver? ¿Cuándo habrá un edema pulmonar? ¿A qué se podrá deber un edema pulmonar? Puede ser por una falla renal y una sobrecarga de líquidos, posiblemente. ¿Qué más me puede llevar un edema pulmonar?
problema Normalmente cardíaco. es causado por una insuficiencia cardíaca. Un edema pulmonar me puede ser subsecuente a un problema de insuficiencia cardíaca. Incluso una isquemia miocárdica me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. No es que el paciente vaya a dejar de tener edema pulmonar porque yo le administre un opioide. El opioide que mejor va a funcionar ante un edema pulmonar es la morfina. Y la morfina está relacionada, ¿por qué? Porque ante un edema pulmonar el paciente va a estar agitado, va a estar con ansiedad. Y lo que hace la morfina, pues es precisamente eso, o sea, actuar a nivel cerebral, disminuir la percepción de disnea y con esto el paciente va a poder ventilar un poco mejor. El edema iba a seguir, no se va a resolver, pero el paciente va a mejorar en cuanto a la percepción de la disnea que está refiriendo. Me puede servir también para la tos. ¿Por qué para la tos? Porque los opioides deprimen el centro de la tos. Me puede servir para la diarrea. ¿Por qué para la diarrea? Porque disminuye la motilidad gastrointestinal. Porque uno de los efectos adversos asociados a los opioides es disminuir la motilidad gastrointestinal. Entonces, en algunos pacientes me puede servir para el tratamiento de la diarrea y en algunos opioides, lógicamente. Vamos a ver después cuál sí me puede servir para la tos, cuál sí me puede servir para la diarrea. Y también me puede servir para el tratamiento de escalofríos, en especial la mepiridina. De todos los opioides, la mepiridina es la que mejor me va a controlar los escalofríos. ¿Por qué? Por una acción que tiene sobre los receptores alfa-2, que vamos a ver más adelante. Y lo que ya les decía, procedimientos anestésicos. Procedimientos anestésicos vamos a elegir principalmente los opioides que tienen mayor potencia comparado con la morfina, lógicamente. Los que más se utiliza es el fentanil. Bueno, entonces, un opioide que yo administro a un paciente me puede dar analgesia. Dependiendo de la dosis, el paciente puede tener una rigidez muscular, algo que se llama tórax en madera. El paciente tiene una rigidez muscular de tal forma que no puedo ventilarlo. Eso es muy infrecuente que se presente y en ocasiones puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, rigidez muscular, alteraciones del estado mental, puede ser euforia, puede haber una disforia, puede haber depresión del centro respiratorio, puede haber inhibición del reflejo de la tos, puede haber constricción pupilar, menos con la mepiridina, es el único opioide que no me va a producir depresión, constricción pupilar, náuseas y vómitos, aumento del tono intestinal, cierre de esfínteres, hipotensión, bradicardia, alivio del edema agudo y del estrés respiratorio, estimulación de la secreción de hormona antidiurética, incremento de la prolactina y de la somatotetrina, liberación de histamina, reacción anafilactoide, en especial con la morfina. La morfina es un opioide que libera en grandes cantidades histamina. Puede haber también alteraciones de la termogénesis y los opioides se encargan también de regular el sistema inmunitario y que puede generar pues, la producción de anticuerpos y quimiotaxinas. Bueno, con esto terminamos. Mañana vamos a revisar lo que queda de los opioides y